Este video ha sido elaborado para hacer un recuento de lo que hemos aprendido en esta materia de políticas educativas. Sabemos que la educación siempre ha existido y a través de la historia vemos cómo ha ido evolucionando, que ha habido 3 revoluciones educativas. En la primera, la educación era un aprendizaje para una minoría de elegidos. Y en la segunda, la educación era un privilegio para los que gozaban de una posición social relevante y mediante unas retribuciones económicas. Y finalmente, en la tercera revolución educativa, llega como un derecho básico, ya que se dan cuenta que se necesita educar al pueblo para el progreso del país. Veamos pues cómo a través de cada sexenio y sus presidentes surgen nuevas políticas educativas para seguir evolucionando, haciendo evaluaciones y cambios que se requieran. Con Adolfo López Mateos de 1958 a 1964, la educación era centralizada. Por medio del inspector educativo se vigilaba para comprobar lo que establecía el gobierno y se cumpliera. Se ampliaron las oportunidades educativas. Se impulsó la capacitación para el trabajo, se apoyó la educación normal, se impartió el libro de textos gratuitos. Cuando llega Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia, se unificaron los calendarios escolares. Por cada secundaria general proporcionaron una técnica. Con Luis Echeverría Álvarez se reformaron los planteles de estudio. Los servicios educativos se diversificaron y se aumentó el número de escuelas. La Ley Federal de Educación sustituyó la de 1941, que organiza el sistema educativo nacional. Se presenta una crisis estudiantil en el país. Se promulgó la licenciatura de estudios de la normal. José López Portillo y Pacheco, de 1976 a 1982, hay una crisis en el sistema educativo debido al excesivo centralismo. Se crea el INEA, el UPN y CONALEP. El INEA se estableció la reforma de atender a la población marginada. Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, resulta una crisis económica y política, pues el gobierno no enfrentó las demandas sociales y como consecuencia hay deserción escolar, impactando en un proceso de migración. Se crearon instituciones de enseñanza media superior, así como el sistema de primaria intensivo para adultos. Se actualizaron los libros de texto, se promulgan nuevas leyes en materia educativa. Con Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, se creó la Ley General de Educación y las universidades se establecen por libre comercio. El sistema educativo implica nuevas reformas de gestionar los planteles escolares, innovando el currículum y da mayor margen de autonomía para la toma de decisiones. La SEP reconoce que es necesario ampliar la política de educación de acuerdo a las demandas de la sociedad y darle un enfoque de democratización y el sistema se descentraliza. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000, se establece la educación secundaria como obligatoria, así como la igualdad de oportunidades de estudio para todos. Presencial y a distancia, también en su sexenio representó un desequilibrio para la economía. En Chiapas, el deterioro monetario se enfocó de fondo en la SEP. Aparecieron entonces los zapatistas, por lo cual no hubo avances en la educación. Con Vicente Fox Quesada, del año 2000 al 2006, elaboró la RIES, Reforma Integral de la Educación Secundaria. Se hace una revisión del sistema y se sugiere hacerlo a nivel secretaría y a nivel de instituciones. SEP realiza un ejercicio de evaluación del programa del 2001 al 2006 con el fin de visualizar sus avances y se encontró que las políticas no se efectuaron como planearon. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, establece en su sexenio que 1 de cada 2 estudiantes de bachillerato estudie con becas del gobierno federal y traza el rumbo de la educación en un ámbito de equidad e igualdad de oportunidades. Establece las nuevas tecnologías en la educación básica, promueve en la CONALEP nuevos proyectos para la preparación académica, estudiantil
y fomenta la capacitación docente. En su gobierno se han proporcionado las telesecundarias, las cuales deben de estar a la vanguardia y en un plano de innovación. Enrique Peña Nieto, el actual gobernador, promueve la Ley General de la Educación en México. Educación por competencias, conjunto de saberes, saber ser, saber convivir con los demás, saber saber y saber hacer. Pretende que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un mundo competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades para el desarrollo. Por lo tanto, como conclusión, una política educativa se entiende como la acción del Estado sobre el sistema educativo buscando optimizar, facilitar y propiciar unos mejores resultados en beneficio del mismo Estado. Son el conjunto de decisiones y acciones tomadas en el propósito deliberado de cambiar insumos, procesos y productos del sistema educativo. Pueden ser explícitos e implícitos, siendo que las primeras se elaboran para equilibrar el sistema y la segunda son en las que se decide qué o cuáles aspectos del sistema debe de permanecer tal y como está. Las políticas educativas se analizan partiendo de la dimensión declarativa y en esta dimensión se incluyen documentos como leyes, acuerdos, programas, etc., cumpliendo tanto objetivos generales como específicos. Dentro de los primeros tenemos promover la formación integral, teórica y práctica de la clase trabajadora, orientando al desarrollo del pensamiento y la creatividad para enfrentar los problemas del trabajo y la sociedad del siglo XXI. En el marco de una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre y con plena vigencia de los derechos humanos.